Nadie esperaba esta declaración. En una llamada directa con un reportero de 20 minutos, el presidente de los Estados Unidos lanzó la advertencia más contundente que un mandatario americano ha dirigido al régimen de Teherán en toda esta crisis. Si los iraníes atacan fuerzas estadounidenses en el estrecho de Hormuz, serán, cito sus palabras exactas, borrados de la faz de la tierra. No fue un comunicado oficial, no fue una rueda de prensa. Fue una advertencia personal, directa, sin filtros diplomáticos. Y el mundo entero la escuchó. Si quieres entender los conflictos militares y geopolíticos que están redibujando el mapa del poder mundial antes de que exploten en los titulares, suscríbete ahora a este canal y activa las notificaciones. Aquí analizamos lo que los grandes medios no terminan de explicar. Porque detrás de esa frase hay una estrategia, una operación en marcha, una presión económica que está quebrando a Irán desde adentro y una pregunta que los analistas no pueden ignorar. ¿Está el mundo a días de ver una escalada que cambie el tablero de Oriente Medio para siempre? Empecemos por el contexto. Trump lanzó el Proyecto Libertad, una operación que él mismo define como humanitaria, para escoltar de manera segura a 800 buques mercantes y petroleros, junto con sus 20,000 tripulantes, que llevan semanas varados en el Golfo Pérsico sin poder cruzar el estrecho de Hormuz. Algunos de esos marineros se estaban quedando sin alimentos y suministros básicos. El presidente lo dijo sin rodeos, lo hace por la humanidad, pero nadie en el tablero geopolítico cree que eso sea todo lo que está en juego, y aquí es donde todo cambia. CENTCOM, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, reportó esta mañana que hubo múltiples intentos iraníes de atacar embarcaciones en la región. Misiles de crucero lanzados contra buques de la Marina y contra navegación comercial. Drones dirigidos contra barcos mercantes. Pequeñas lanchas de la Guardia Revolucionaria Islámica intentando interceptar el tránsito. Todos fueron neutralizados. Los misiles, derribados por sistemas Aegis y Sea-Ram. Los drones, interceptados. Las lanchas, hundidas por helicópteros Apache y Seahawk. Pero hay algo que casi nadie está viendo en esos reportes de combate. El almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, reveló un dato que habla más que cualquier declaración política. En años anteriores, cuando un buque de la Marina transitaba por el estrecho, era habitual ver entre 20 y 40 pequeñas embarcaciones iraníes salir al agua en formación agresiva. Esta mañana salieron 6. Solo 6 y fueron eliminadas rápidamente. Eso no es una coincidencia, es una medición de la degradación real de la capacidad operativa de la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán no está retrocediendo por voluntad propia, está retrocediendo porque ya no tiene el mismo músculo. Mientras tanto, la presión económica sobre el régimen de Teherán está alcanzando niveles sin precedente. Las cifras son brutales. Las pérdidas diarias que el bloqueo estadounidense le está costando a Irán se estiman en 435 millones de dólares. Cada día, el rial iraní tocó su nivel histórico más bajo. Las denominaciones de la moneda han sido aumentadas 2 veces en los últimos 2 meses, en unidades de 5 millones y 10 millones de riales, señal directa de una hiperinflación galopante. Los puertos iraníes están detenidos al 100%. No hay exportación de petróleo, no hay entrada de mercancías, y si los pozos tienen que sellarse, esa capacidad de producción no vuelve fácilmente. Trump calificó ese bloqueo como la mayor maniobra militar de la historia en cuanto a preparativos de combate económico. No es exageración, es aritmética. Suscríbete a este canal si eres de los que quieren entender el poder real detrás de las noticias, no solo los titulares. Somos una comunidad que analiza estos movimientos con la profundidad que merecen. ¿Por qué ocurre todo esto justo ahora? ¿Por qué Trump lanza el Proyecto Libertad en este momento preciso? La respuesta tiene varias capas. Primero, la ventana estratégica. Analistas militares cercanos al Comando Central hablan de que Estados Unidos tiene actualmente el doble de poder de combate en la región que al inicio del conflicto. Israel realizó 19,000 ataques hasta el alto el fuego. Estados Unidos realizó 13,000. Juntos, hoy son completamente comparables. Y según evaluaciones que han trascendido, podría quedar una ventana de 10 días para asestar un golpe devastador al régimen si Irán decide romper el alto el fuego de forma definitiva. Segundo, las negociaciones. Trump no está cerrando la puerta diplomática.
En su llamada con el reportero, el presidente dijo que los iraníes están siendo mucho más maleables de lo que eran en el pasado. Están mostrando flexibilidad. La devolución del carguero iraní Tuska a través de Pakistán fue descrita como un gesto de buena fe. Pero ninguna propuesta iraní hasta el momento ha sido lo suficientemente seria como para que Washington la acepte. El tiempo corre y Teherán lo sabe. Aquí aparece la pregunta que preocupa a los estrategas. Si Irán no puede penetrar las defensas estadounidenses en el estrecho, ¿qué viene después? La respuesta que manejan los analistas es inquietante. Si las lanchas no logran interrumpir el tránsito, si los misiles son derribados, si los drones son neutralizados, Irán probablemente llevará su represalia a otro escenario. Bases estadounidenses en la región, aliados y socios de Washington en Medio Oriente. Ataques indirectos a través de sus proxies. Es el patrón que han seguido durante décadas y no hay razón para pensar que hayan abandonado esa doctrina. Y si eso ocurre, la respuesta de Estados Unidos ya está definida. Trump lo dijo sin ambigüedad. Si atacan fuerzas americanas, se reanudarán las operaciones de combate. Eso significaría diezmar a la IRGC. No solo en Teherán, sino en cada una de las provincias iraníes donde opera. Atacar infraestructura energética. Destruir los lanzadores de misiles balísticos que aún permanecen activos. Un golpe de una escala que el régimen no ha enfrentado. Pero en el tablero militar, cada movimiento cuenta. Y hay un factor que complica el escenario para Washington. El argumento que esgrimen algunos congresistas demócratas, como Pat Ryan de Nueva York, es que el gasto de municiones interceptoras de defensa aérea durante este conflicto ha sido significativo. Municiones que, según esa lectura, tardarían una década en reponerse al ritmo de producción anterior. La preocupación es que China pueda interpretar ese gasto como una ventana de oportunidad en el Indo-Pacífico. Los generales americanos responden con claridad. Lo que China vio en este conflicto no fue debilidad. Fue la demostración del poder proyectado a distancia sostenido de manera única en el mundo. Ninguna otra potencia puede hacer lo que Estados Unidos hizo en el estrecho de Hormuz, a miles de millas de su territorio, durante días seguidos, de forma coordinada y sistemática. China ha copiado las estructuras y los métodos del ejército americano, pero no los ha probado en combate real. Esa diferencia importa. En ese contexto, el Proyecto Libertad tiene una dimensión que va más allá del estrecho. Es una demostración global de que Estados Unidos ha recuperado su rol como líder militar del mundo. Algo que, en opinión de los analistas afines a la administración, se había perdido durante años. Venezuela, Israel y ahora Hormuz son en esa lectura capítulos de una misma narrativa. La restauración de la credibilidad americana. Nadie esperaba este nivel de eficiencia operativa. Nadie esperaba que el bloqueo fuera tan total. Y nadie esperaba que Irán, que siempre presumió de poder cerrar el estrecho, lo hubiera arrebatado frente a sus propios ojos con esta velocidad. El precio del petróleo sigue oscilando entre 100 y 105 dólares por barril. Los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron más de 30 centavos por galón en una sola semana, con el golpe más visible en estados como Ohio e Illinois. Los rendimientos de bonos están subiendo. Y los mercados saben que la estabilidad real no llegará hasta que el tránsito por el estrecho sea completamente libre, sin escolta, como antes del conflicto. La arquitectura de defensa que CENTCOM está desplegando para lograrlo es sin precedentes. Cientos de drones de vigilancia y aeronaves tripuladas creando una capa de intercepción a decenas de millas del estrecho. Una cúpula defensiva de alcance terminal directamente sobre el corredor de tránsito, capaz de neutralizar cualquier amenaza que logre penetrar la primera capa. Sistemas antisubmarinos para responder a amenazas bajo la superficie. Helicópteros para liquidar lanchas rápidas en tiempo real. Y una coordinación directa con armadores, aseguradoras y capitanes de barcos que ya han confirmado su disposición a cruzar en cuanto el corredor esté asegurado. La ventana estimada para ese momento: 24 a 48 horas. Lo que ocurrió después de esa declaración de intenciones encendió las alarmas en Teherán.
Porque Irán sabe que si ese corredor se abre y los barcos comienzan a transitar sin obstáculos, habrán perdido el único instrumento de presión que les quedaba. El cierre del estrecho era su carta más valiosa y está a punto de ser arrebatada. Trump estaba tranquilo en ese audio del sábado. Lo describe quien habló con él directamente, no el presidente que traza líneas rojas que luego borra. El presidente que evalúa, decide y actúa cuando lo considera necesario. Tiene la carta militar, tiene la carta económica, está abriendo el estrecho y según sus propias palabras está dispuesto a usar todo lo que tiene si es necesario. La resolución de este conflicto, según los analistas más cercanos a la operación, se perfila en un horizonte de 10 a 14 días. O Irán llega a un acuerdo real, no una propuesta de negociación táctica, sino un acuerdo de fondo. O Estados Unidos reanuda las operaciones de combate con el objetivo de acabar con la capacidad ofensiva de la Guardia Revolucionaria de forma definitiva. En el tablero militar, cada movimiento cuenta. Y este movimiento, el Proyecto Libertad, la advertencia de borrar a Irán de la faz de la tierra, el bloqueo total de sus puertos, la degradación de su armada mosquito, la presión sobre su moneda y sus pozos petroleros, no es una amenaza aislada, es una estrategia integral en su fase final. La pregunta que nadie puede responder todavía es si Irán tiene la lucidez para entender que el tiempo realmente se le acabó. O si elegirá escalar una vez más y enfrentar las consecuencias que Trump ya describió sin rodeos. Eso lo sabremos en los próximos días. Pero lo que ya sabemos es esto. El régimen iraní nunca había enfrentado simultáneamente una presión militar de esta escala, un bloqueo económico de esta profundidad y una advertencia presidencial tan directa y personal. 3 frentes abiertos al mismo tiempo y el reloj corriendo en su contra. Y aquí estaremos para analizarlo contigo en tiempo real, con la profundidad que este momento histórico merece. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y no te pierdas el próximo capítulo de este conflicto, porque el siguiente movimiento puede ocurrir en cualquier momento.